Bien, vamos a reiniciar la jornada. Bueno, os recuerdo que vayáis dándoos de alta en el foro ya. Bien, continuamos. La siguiente ponencia corresponde al doctor don Rafael Jordá Soler. Es médico especialista en traumatología y cirugía ortopédica, jefe del Servicio Médico de Traumatología del Hospital Vitas Perpetuo Socorro de Alicante. Bueno, hay muchas cosas más que no han puesto aquí, que deberían de haber puesto, pero bueno, la rapidez un poco obliga a veces. Es un placer tenerte aquí y bueno, el título de la ponencia es el abordaje terapéutico y complicaciones en el síndrome del latigazo cervical. Pues cuando quieras. Buenos días a todos. Indiscutiblemente, hablar delante de una audiencia en que somos tan diferentes, médicos, abogados, jueces, etcétera, pues a uno le da un poquito de miedo y reparo y piensa que igual puede salir mal parado como en Buñón. Espero que no sea así. Como saben, yo desarrollo mi actividad fundamentalmente en el Hospital Perpetuo Socorro. Actualmente este hospital, como ha dicho antes José Luis, viene de lo que era una casa de reposo, sanatorio, pero gracias al esfuerzo actual de toda la junta directiva que está y de todos, hemos conseguido un gran hospital, con unos quirófanos extraordinarios, unas consultas geniales. Y ahí desarrollamos nosotros nuestra actividad para ver a los pacientes que desde hace 2 años tratamos desde el principio hasta el final. Bueno, el accidente de tráfico de baja inercia lo que nos provoca es una lesión fundamentalmente capsuloligamentosa y muscular en nuestra región cervical. Hay una serie de terminología que creo que todo el mundo, cuando vemos un informe de urgencias, podemos ver muchos diagnósticos. Esto a veces nos puede llevar un poquito a la confusión. Diagnósticos en que se habla de toda esta terminología que pone aquí. En realidad, aquí no son diagnósticos. La cervicalgia simplemente nos dice que el paciente aqueja de dolor a nivel cervical. Es un dato subjetivo, no indica ni lesión ni indica en sí diagnóstico. La contusión es un golpe directo, que puede ser a veces hasta tan rocambolesco como el de este regatista que se le engancha el calzoncillo y se pega en el cuello con la borda del barco. Por lo tanto, el mecanismo lesional que tenemos cervical es 2, el de por contacto, que por la general provoca grandes lesiones, las fracturas y luxaciones, que no es el tema de hoy, y el traumatismo por aceleración, que tanto se ha estado hablando desde primera hora de la mañana, que es lo que nos provoca el esguince cervical. También la gente en los informes vemos que pone latigazo cervical. El latigazo cervical fue descrito ya en el año 28 por Crohn como un mecanismo de aceleración y desaceleración en nuestra región cervical, que lo que nos da es una energía que es lo que va a provocar la lesión. Pero fue en el año 53 cuando Abbott y Guy ya definieron lo que es el síndrome del latigazo cervical. Es decir, en este caso se ha añadido una palabra, que es el síndrome. De todos estos que teníamos anteriormente, vemos que nos quedan 2, el síndrome y el esguince. El latigazo cervical es ni más ni menos que el mecanismo de acción, mientras que el síndrome del latigazo cervical es ya un diagnóstico, puesto que un síndrome es el conjunto de lesiones y síntomas que produce, que conforman un cuadro clínico. Por eso sí que podemos llamar lo mismo mecanismo de acción síndrome que latigazo, que el esguince cervical. El mecanismo de producción, ya se ha dicho aquí a lo largo de la mañana, es por una inercia, por un choque bien
trasero, que suele ser más benigno, puesto que el mentón frena el movimiento cervical. La colisión trasera es el más grave, puesto que nos produce una hiperextensión del cuello, que es donde ahí nos provoca la mayoría de los accidentes, las lesiones, que provoca un rebote luego hacia adelante. Las contusiones laterales suelen ser las más graves en cuanto a las lesiones que nos provocan. ¿Qué es un esguince? En general, un esguince es una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. En la columna cervical vemos que los ligamentos fundamentalmente están en la parte posterior de las vértebras nuestras y ahí es donde lesiona los ligamentos. Pero aparte de esto, no solamente ligamentos, sino que también nos provoca lesiones musculares. Por eso al esguince cervical a lo mejor habría que llamarlo síndrome del latigazo cervical, que es donde incluiríamos todas las lesiones en sí. La gran dificultad que tenemos en el síndrome del latigazo cervical por baja inercia es que es una patología benigna, habitualmente no es grave, cuya única manifestación suele ser el dolor. El diagnóstico, como luego veremos, es muy difícil de precisar y el tratamiento en realidad es a veces poco eficaz. Lo otro que aquí también se ha hablado es el problema de la indemnización. Lo que no sabemos es si no hubiera este tipo de factor, a lo mejor se curarían antes muchísimos de los pacientes que tenemos nosotros. La gran importancia de esto es el gran número de accidentes que hay, la duración de los síntomas que muchas veces no encontramos lesiones para poder darle su explicación al paciente. Y luego el problema económico en cuanto a que a nivel de las compañías es un gran gasto y a nivel del absentismo laboral. Aquí ya se han hablado de una clasificación. Hay muchísimas clasificaciones del esguince cervical o el latigazo cervical. Aquí yo solamente pongo la que se llegó en el año 1995 en Canadá, en Quebec, como un acuerdo internacional en el que son 5 grados. El grado 0 es el que no hay absolutamente nada, no se encuentra ningún tipo de alteración física, simplemente es dolor. El grado 1 es lo mismo, pero ya encontramos cierta rigidez en el cuello. Las lesiones también son leves y tampoco encontramos ningún tipo de lesiones físicas. En el grado 3, lo que ya encontramos es una alteración en la movilidad. Suele haber una disminución del cuello, de la movilidad del cuello. Hay puntos físicos de dolor. En el grado 3 nos encontramos ya que hay déficits neurológicos. Podemos encontrar una serie de alteraciones en los reflejos, parestesias, déficits sensitivos, se nos duermen las manos. Y el grado 4, que no es el que entra en esta charla, ya es el grave en el que, aparte del esguince en sí, nos encontramos fracturas o luxaciones. Los síntomas. Hay multitud de síntomas. Yo he puesto aquí unos cuantos, pero podríamos hablar de un montón de síntomas. El fundamental es el dolor que tiene el paciente a nivel de toda la región, no solamente del cuello, sino, como luego veremos, también de hombros y de región dorsal. La disminución de la movilidad es también otro de los síntomas más que se pueden apreciar. De forma subjetiva, los pacientes se les duerme la mano, tienen falta de fuerzas, parestesias, pero por regla general en este tipo de accidentes no encontramos una correlación con pruebas complementarias y este tipo de síntomas. Cefaleas, los vértigos y mareos, por regla general en gente más mayor, en que hay una insuficiencia vértebro-basilar, se acompaña una disminución de riego cerebral.
En casos gravísimos, ya las disfonías o las disfagias, porque en la parte anterior del cuello se pueden producir hematomas o procesos edematosos que hacen que la gente pues se quede ronca o que tenga dificultad al tragar. De las alteraciones psicológicas hay montones de cuadros, desde depresiones, estrés postraumático, ansiedad. La conmoción cerebral, como luego veremos, puede llegar a ser una de las cosas graves en este tipo de accidentes. Hay otras alteraciones que nos pueden afectar a la articulación temporomaxilar, los síndromes del escaleno, o pueden haber hasta alteraciones vasculares con trombosis. La cervicalgia, ese es el caballo de batalla nuestro, es el que verdaderamente domina todo el cuadro clínico del paciente que tiene este tipo de accidentes. Es un dolor que muchas veces, como antes también se ha reflejado aquí, no aparece en el primer momento. ¿Cuánta gente ha tenido un accidente y no tengo ningún problema, no, tal? Se van a casa, dan los datos, parte amistoso, y a las 24 horas aparecen en el hospital con un gran dolor cervical o dolores moderados, pero que ya se ponen muy nerviosos, y eso es lo más habitual, que aparezca a las horas. Suele ser en la región occipital, zona escapular. ¿Por qué se nos corre el dolor? ¿Por qué el dolor aparece a nivel de la espalda, a nivel de hombros y no solamente en el cuello? Pues debido a nuestra musculatura, fundamentalmente. He puesto esta diapositiva para que vean que el músculo escaleno es un gran músculo que viene desde la región cervical, pero acaba en nuestra región dorsal, región escapular, los hombros. Hay multitud de musculatura que es la que nos lleva a que este dolor se nos irradie a otras zonas diferentes. Hay un dolor también en este tipo de accidentes que es el dolor lumbar. Muchas veces decimos que, bueno, pero si el paciente con el cinturón de seguridad no tiene por qué tener dolor lumbar. El dolor lumbar aparece debido al movimiento que tiene, porque la pelvis la tenemos sujeta por la parte de abajo del cinturón de seguridad y en cambio provocamos un movimiento lumbar. Ahí es donde a veces aparece ese dolor. La cefalea. La cefalea suele ser una cefalea que respeta la noche. La paciente dice que sí, que duerme por la noche, que se le pasa ese dolor, y hay muchos tipos de dolores cefálicos. Las migrañas son más raras. El vértigo. El vértigo aparece fundamentalmente en gente más mayor que en gente joven. No está clara la causa y suele durar poco, no es el vértigo que dure días. La conmoción cerebral. Esto es lo que a veces puede llevar a graves lesiones. Si la fuerza de aceleración es muy importante, lo que vemos es que el cerebro, lo que se provoca es una presión sobre nuestro cráneo, tanto puede ser occipital como frontal, y eso sí que puede llevar a grandes lesiones neurológicas. Cuando hablamos del diagnóstico, el problema que tenemos en este tipo de accidentes es que las pruebas complementarias son a veces inútiles o que dan poco rendimiento a lo que verdaderamente queremos ver. Para nosotros lo más importante para el diagnóstico es lo que hace el médico, que ve al paciente, es decir, la anamnesis, preguntarle al paciente cuánto tiempo ha pasado del accidente, la posición en que estaba, cómo había sido, y la exploración clínica. La exploración clínica es fundamental, la inspección del paciente, ver su actitud, ver si tiene alguna posición antiálgica, ver la movilidad del cuello, palpar los puntos dolorosos, las masas musculares, ver el examen neurológico de los miembros
superior es fundamental si hay una alteración neurológica, si hay hipoestesias, etc. Las pruebas complementarias, indiscutiblemente nosotros, ya sabe todo el mundo que la radiografía es la prueba estándar más común de todos los médicos. En ello vemos la posición del cuello y vemos si existe alguna alteración en su estructura. Ya, como ven, a la derecha de la imagen, hay estudios en el que la famosa rectificación cervical, que muchas veces se considera patológica, no es patológico, suele ser fisiológico y se puede encontrar en multitud de pacientes totalmente asintomáticos y sin haber sufrido ningún tipo de accidentes. Solo cuando radiológicamente vemos que hay una diferencia de 4 milímetros de separación, de desplazamiento anterior o posterior, es cuando podríamos decir que esto es patológico. Las pruebas funcionales para ver si hay inestabilidad, es decir, hacer radiografías obligando al paciente a que flexione el cuello, lo extienda o se quede en posición neutra, muchas veces es difícil práctica, puesto que por el propio dolor del paciente es difícil que colabore a la hora de hacer este tipo de pruebas. La resonancia y el TAC. El TAC sirve fundamentalmente para ver lesiones óseas. A veces con el TAC vemos pequeñas lesiones óseas que han pasado desapercibidas en la radiología, mientras que la resonancia sirve para ver más las partes blandas, pero hay multitud de falsos positivos. La mayoría de estos casos de baja inercia, la resonancia está completamente normal. No encontramos verdaderamente ningún signo patológico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en este tipo de pacientes de baja inercia, nuestra filosofía fundamental es transmitir al paciente que esto no es grave. Hay que tranquilizarlo. Hay que animar al paciente a que empiece a realizar sus actividades lo más antes posible. Y tenemos que tener cuidado porque como médicos muchas veces transformamos a pacientes con patologías leves en graves pacientes. Por lo tanto, no tenemos que ser agresivos en el tratamiento de estos pacientes. Tenemos que explicarles claramente que su lesión es benigna y que no hay en realidad ningún tipo de lesión. Recomendamos rápidamente los movimientos, el enseñarle al paciente a hacer una serie de ejercicios, fundamentalmente de hombros, para ir relajando la musculatura y que sus posiciones sean correctas, sobre todo a la hora de sentarse, a la hora de estar tumbado, de que la columna cervical esté siempre bien apoyada. Como médicos y como traumatólogos que somos quirúrgicos, que es lo que nos gusta a nosotros los traumatólogos, tenemos dos tipos en todo tipo de patología, dos tipos de tratamiento. El tratamiento conservador y el quirúrgico. Claro, el quirúrgico es cuando hay inestabilidad y no entra, desde luego, en este campo que estamos hablando actualmente. En cuanto al tratamiento conservador, hay que reseñar que actualmente todos los foros hablan de no poner collarín. El collarín cervical nos provoca rápidamente una insuficiencia muscular, ayuda a provocar una atrofia muscular y que cuando ese collarín, como vemos a veces en pacientes que pasan 2 o 3 semanas y siguen yendo con el collarín, lo único que están haciendo es agravar su situación. Están agravando su patología debido a la atrofia muscular que está provocando esa insistencia del collarín. El tratamiento médico. Analgésicos, fundamentalmente analgésicos. No hay que abusar de los antiinflamatorios. Analgésicos y miorelajantes solamente en fase aguda, fundamentalmente por la noche. En casos ya de vértigos es cuando recomendamos los tratamientos con vasoactivos. Pero la estrella nuestra
es la rehabilitación. La rehabilitación, que debe de ser lo más precoz posible, pero para infundir al paciente seguridad y una movilización lo más rápidamente posible. Enseñarle higiene postural, ejercicios. Y luego, claro, la rehabilitación, no vamos a entrar aquí en todo este tipo que he puesto aquí a la derecha, crioterapia, termoterapia, interferenciales. Entonces son problemas para el fisorrehabilitador. Las lesiones graves, he querido simplemente hacer este pequeño, porque claro, parece que como si no le diéramos importancia, aquí no tiene nada el paciente, tal. No, bueno, pueden haber lesiones graves que fundamentalmente son las inestabilidades, las hernias discales, fracturas o luxaciones, que pueden llegar a provocar hasta tetrapléjicos. Aquí, en esta radiografía, hay una hernia discal, indiscutiblemente he puesto un cuadro que se vea clarísimamente, y en la radiografía de la derecha se puede ver aquí una luxación de 2 vértebras cervicales. Esto ya son palabras mayores y no es... Pero bueno, era más que nada para que vieran ustedes que también hay lesiones gravísimas. Estadísticamente, cuando hay un accidente de tráfico, en el 15% de los accidentes de tráfico suelen haber lesiones. De todos estos accidentes, el 50% suelen ser por alcance. Y en el 94% de estos 50% se diagnostica un síndrome del latigazo cervical. Y el 65% de todos estos accidentes suelen ser accidentes a baja velocidad, es decir, accidentes dentro de la ciudad. Esto es una estadística sobre 2.800 pacientes que se hizo en Canadá. Es para comparar luego con nosotros un poco. Ellos hablan de que el 22% se le dio el alta a la semana y un 53% se prolongó más de un mes. Pero hay un 2%, bueno, casi un 3%, que duran hasta más de un año los síntomas de este tipo de patología. Esta estadística no es mía, esta está sacada del Instituto Forense de Bilbao, que lo hicieron hasta el año 2002, y en donde en el primer término vemos que sobre una edad de 14 mínimo a 72, la edad mayor, la edad media es de un 33%. El sexo femenino es el mayoritario, en un 57%, siendo ellas conductoras, un 54%. El 59% es el accidente por alcance, es decir, alcance por traumatismo posterior. Y la curación va desde 32 días hasta 129 días. Provocan unas secuelas de un 64%. Estas secuelas, por la general, suelen ser benignas, porque es la cervicalgia. Estos datos para que vean la importancia que se le está dando actualmente internacionalmente a este tipo de accidentes. Ya hay médicos que hablan de que esto se debería de tratar como una epidemia, debido a la cantidad de casos que existen. En Estados Unidos llegan a haber 100.000 casos por año. Es una cantidad enorme. Y el menor es en Australia que solamente hay un accidente por 1.000 habitantes. Me extrañó este dato, pero sí, es real. Las secuelas. Las secuelas fundamentales en este tipo de accidente es el dolor cervical, la cervicalgia que hemos hablado. Aparece en un 89%. Luego le sigue los vértigos y mareos, fundamentalmente en gente mayor, por el síndrome vértebro-basilar. El dolor de cabeza, y luego ya hay otra serie, la lumbalgia, que habíamos hablado antes por el problema de la pelvis. Hombros dolorosos también existen. La limitación en la movilidad, un 5%. Y vemos casos de hernias o protusiones discales en un 3%. Lo que pasa es que, claro, no tenemos ninguna resonancia de estos pacientes antes de este accidente, con lo cual tampoco podemos llegar a saber si esta hernia
o estas protusiones son actuales. Solamente en casos en donde vemos que la resonancia aclara que hay una discopatía, es decir, hay una alteración en el disco entre dos vértebras, eso es un signo antiguo, siempre. Con lo cual es la única forma a lo mejor de poder identificarlos. Cuando veamos que el disco es un disco con una intensidad líquida óptima y hay una hernia, ahí es cuando a lo mejor tenemos la claridad de que verdaderamente esa hernia o protusión ha sido debida al accidente. En cuanto a la prevención, claro, no creo que algún día nos tengamos que ir como los de Fórmula 1, pero es indiscutiblemente el reposacabeza que hay que educar a la gente, de que lo lleve a la altura adecuada y que no lo lleven bajo, porque al llevar un reposacabezas bajo lo que nos puede provocar es una lesión mucho más grave, debido al apoyo que nuestra región occipital puede hacer en el propio reposacabezas. Actualmente, no sé si has sido tú el que lo has dicho, la Casa Volvo ha ideado y ya está poniendo en marcha este reposacabezas, que es un reposacabezas dinámico, en el que cuando viene el accidente, el movimiento de nuestro cuerpo, la región lumbar, sobre el propio asiento, hace que el reposacabezas vaya a buscar nuestra cabeza y evitar así lo máximo posible el movimiento cervical. Y ya pues los cinturones y el airbag, que es uno de los que tantas vidas ha salvado, aunque como también se ha dicho antes, ha provocado un aumento de los latigazos cervicales. También los juegos de niños pueden haber este tipo de accidentes. Gracias y ya hablaremos luego. Bien, vamos a continuar, si os parece, con la siguiente ponencia. El siguiente ponente es el doctor don Vicente Bartual Méndez. Es máster en valoración de daño corporal e incapacidades laborales y es perito médico y director médico de DKV Seguros en Alicante. Vicente, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. El título de la ponencia es el conocimiento de la causalidad en los accidentes de tráfico, importancia y utilidad. Pues, Vicente, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer tanto a Interasis como a Perpetuo que haya contado conmigo. Espero que no se equivoquen. Y lo segundo, pedirles disculpas porque probablemente me reitere con muchos conceptos que ya mi amigo desde hace mucho tiempo, el doctor Payo, ha dicho y de los cuales coincidimos y por lo tanto en este caso no podía ser de otra manera. Intentaré cansarle lo menos posible. Bueno, como bien ha dicho Eduardo, nos convocaron para hablar del nexo causal. Van a soñar con la palabra nexo y con la palabra causalidad porque va a salir aquí de una forma repetitiva, pero bueno, es lo que hay. Entonces, dentro del nexo causal, yo he intentado hacer un poco de historia, entre comillas, de lo que es mi experiencia en Alicante. Hasta no hace mucho, el nexo causal era algo reservado a la práctica judicial, al ámbito judicial, porque fuera de los juzgados, eso de nexo causal sonaba a chino. Como ya le he dicho, es propio de la clase judicial, para los médicos era totalmente algo extraño y solo la medicina forense lo contemplaba, pero en algunas parcelas de su práctica. No era extrapolable al entorno de los accidentes de tráfico, en el que se daba que, como había habido accidente, las lesiones eran consecuencia y se aceptaba, entre comillas, como un dogma de fe. Y se lo digo porque yo cuando empecé en esto estuve en el lado forense durante un tiempo, hasta que me pasé al lado oscuro, según algunos. Entonces, digamos que conozco un poquito, he dicho según algunos, Eugenio. Entonces, conozco un poquito de las dos partes, ¿no? Entonces, cuando yo estaba dentro de la medicina forense, pues obviamente la relación de causalidad había que usarla y se exigía para determinadas prácticas, pero el entorno del tráfico no era una de ellas y se daba, por supuesto, que las lesiones que venían con el lesionado eran propias del accidente porque no se discutía. Bueno, como ya le he dicho, desde hace poco tiempo se ha puesto de moda, hay una epidemia en accidentes de tráfico que, como ya se ha dicho, sigue creciendo, por lo tanto se convertirá pronto en una pandemia.
se comienza, a partir de esta problemática, se comienza a pensar en el estudio de la relación de causalidad, extrapolándola al entorno de los accidentes de tráfico, pero probablemente con un mal uso, puesto que se plantea, desde mi punto de vista, como el concepto como una medida de control o de racionalización de esos accidentes, que si bien el concepto está bien, probablemente su uso no se esté haciendo tan bien. Como le digo, quizás estemos en un punto de abuso del concepto, pero que no de su utilidad, que bien gestionada creo yo que es muy importante. Bueno, aquí les voy a detallar un poco lo que vamos a ver, que es el nexo causal, para qué se estudia, cómo es su utilidad, y después unas consideraciones aplicadas a lo que nos compete ahora mismo, que son los accidentes de baja inercia. En estos conceptos es lo que les he dicho que probablemente me reitere. Bueno, ¿qué es el nexo causal? Pues si nos vamos a los conceptos, nexo es un nudo, unión o lazo, y la causa es algo que origina una consecuencia. Componentes, pues el principio de acción y reacción o causa-efecto, el mecanismo de producción y la causalidad, que es la relación existente entre ese mecanismo que teóricamente genera una consecuencia. Esto es más que nada para que vean el principio de acción y reacción. Podría ser una alegoría también de la situación dentro del entorno de los accidentes de tráfico, pero bueno, cada uno que asigne a los personajes el interviniente que entienda qué es. Bueno, la definición, pues como ya os he dicho, es la relación entre el mecanismo de producción y los resultados obtenidos, de tal forma que de ese estudio se desprendan conclusiones que permitan afirmar que la causa dio como origen a la consecuencia o que la acción da como consecuencia una reacción. ¿Tipos de relación? Pues podemos entrar dentro de la causalidad jurídica y me perdonan los letrados, porque me voy a permitir hablar de algunas teorías jurídicas, pero obviamente sin ánimo de ilustrar, puesto que no es mi campo. Y después la causalidad médica, que ahí entraremos quizá un poco más en profundidad. La jurídica pues es el carácter que permite en el derecho la atribución a un suceso determinado de una consecuencia. Es exactamente lo mismo que les he dicho antes, pero probablemente desde un punto de vista más generalista, como es el derecho. Hay una serie de teorías, como la equivalencia de condiciones, en la cual, en líneas generales, todas las causas que generan una consecuencia se pueden considerar iguales. Entra el concepto de la condición sine qua non, y probablemente sea la más válida de todas estas teorías. Después hablaríamos de una causalidad adecuada, en la cual fundamentalmente es la que se entiende que es la principal, hay relación entre esa causa y la consecuencia. No sustituye la equivalencia, sino que solo suprime la equivalencia. Es decir, no todas las causas son iguales. Lo voy a ir pasando rápido porque ya les digo que eso es más a título informativo. La causalidad relevante, que es fundamentalmente aquella que si ustedes piensan en la foto conjunta y eliminan esa causa, el resultado desaparece. Por lo tanto, esa causa es relevante para el proceso general. Estas dos últimas, tanto esta como la anterior, lo que tienden es a centrar un poco la generalidad de la teoría de la equivalencia. Después tendríamos la más eficaz, la más próxima, que son fundamentalmente centrar en que esas causas en concreto son o bien porque es la más probable que ocurriera, o bien porque es la última que ha dado como resultado la consecuencia. Y bueno, la última, relevancia jurídica, que es una aplicación de la teoría de la equivalencia de causas. Bien, esto ya queda fuera, ya les digo, disculpen si he metido la pata, pero era un poco yo informar. Después la causalidad médica. Es exactamente lo mismo, pero ya centrado desde el punto de vista científico, es decir, médicamente podemos establecer que hay una relación entre la causa y la consecuencia final. Tenemos que estudiar una serie de características. Estas quédenselas porque van a ser un poco reiterativas en todos los principios o criterios médicos legales que vamos a ver a continuación, porque al final de cuentas es lo que nos marca el proceso valorativo del nexo causal. La etiología, la localización o criterio topográfico, el tiempo o relación temporal, la cronopatología que hemos dicho antes, la continuidad, es decir, que toda la sintomatología no tenga periodos en la cual no aparezca, sino que tenga una continuidad, incluso con lo que llamamos síntomas puente, en el cual nos pueden relacionar una sintomatología a lo largo del tiempo. Descartar antecedentes y descartar que haya un hecho no causal que nos pueda marcar una exclusión. Como ya os he dicho, todo esto se agrupa en una serie de principios o criterios médico-legales y de estos hay múltiples clasificaciones que después veremos. ¿Para qué se estudia? Pues la doctrina del nexo causal es fundamentalmente lo que nos permite determinar lo que les he dicho antes, una causa y el mecanismo causal
obedece a la consecuencia o resultado final, que en este caso probablemente sean lesiones y posteriormente secuelas. Hablamos de la imputabilidad médica legal y es, desde el punto de vista médico legal, lo que nos permite imputar esas secuelas o lesiones finales al mecanismo causal. ¿Cómo estudiarlo? Pues podemos marcar una serie de características que son los tiempos en los cuales podemos acceder, conocer el mecanismo causal, conocer los elementos mecánicos, conocer elementos médicos y después los principios médico-legales. Bien, los tiempos. Pues obviamente puede ser un tiempo inmediato o un tiempo diferido. Lo ideal, pues hacerlo lo más cercano posible al hecho causal desde mi punto de vista, puesto que nos permite una serie de ventajas que después veremos. Obviamente debemos disponer de la documentación completa. En este apartado la información es fundamental, tanto en términos médicos como no médicos. Si carecemos de alguna de las patas, la silla coge, por lo tanto es complicado llegar a una conclusión que sea relativamente cierta. Esto en la práctica es muy difícil. Es imposible que tengamos todos los datos, tanto médicos como no médicos, en un tiempo corto o un espacio corto del tiempo, puesto que se dilatan los informes de reconstrucción, por la causa que sea, los informes médicos no llegan, o bien no podemos acceder a explorar al lesionado o lesionada. ¿Problemas que nos podemos encontrar? Pues como les he dicho, la falta de acceso a la documentación. En los partes de urgencias o partes iniciales hay una falta de concreción y profundidad. Esto va en relación a lo que el doctor Jordá ya ha comentado por el uso de síntomas como diagnósticos. En medicina la cervicalgia es un dolor, por lo tanto, poco más nos dice. O una rectificación cervical es una pérdida de la curvatura de la columna cervical y tampoco nos aporta mucho más datos. La exploración en los informes de urgencias pues muchas veces es bastante incompleta, y lo siento si hay aquí algún urgenciólogo, pero me imagino que por la premura de tiempo, por la rapidez, por los tiempos que se deben emplear, pues muchas veces la exploración se obvia o simplemente se pone refiere a dolor cervical. Normalmente en las siguientes horas suelen aparecer más síntomas que dan origen a números diagnósticos, o bien nos seguimos manteniendo en cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, es decir, dolores más o menos extendidos. Y obviamente existen connotaciones e intereses no médicos que pueden marcar la evolución o el inicio incluso del proceso. A tenor de lo que se ha comentado antes, pues a las 24 horas puede aparecer alguien en urgencias porque le aparece el dolor, o siendo malo pues porque alguien le ha dicho que mi vecina tuvo esto y tú no vas a reclamar nada. Ventajas de un acceso inmediato, pues nos permite identificar lo más rápido posible la falta total o parcial de causalidad. Evitaría la estructuración del proceso, que después veremos que cuando se valora la causalidad de manera diferida nos encontramos con un problema muy importante, que es la estructuración. Es decir, el proceso ya está completamente construido, desde el inicio hasta el final, con todo tipo de informes, con todo tipo de pruebas y con todo tipo de justificaciones. Y eso es muy complicado después de intentar no desmontar, porque obviamente tampoco es cuestión de llevar la contraria a todo el mundo y ser los mejores y los restos son los malos, pero sí de llegar a unas conclusiones que nos permitan minimizar el proceso. Y si pudiéramos hacer de forma inmediata o de forma rápida, pues podríamos incluso establecer diferencias entre lesiones que aparecen y que nos permitirían dar tratamientos parciales. Es decir, oiga, usted ha tenido un accidente, usted tiene este problema y a este lo vamos a tratar, pero tiene este y este no son del accidente, con lo cual olvídese de estos porque no se va a entrar en ese asunto. Lo habitual, como les he dicho antes, es hacerlo de forma diferida, simplemente por los tiempos y por cuándo recogemos la información o nos llega. ¿Los problemas? Pues los diagnósticos ya están establecidos, los tratamientos están realizados o a punto de finalizar, las pruebas diagnósticas ya están practicadas, hay multitud de informes justificativos, incluso periciales. El lesionado está convencido de su situación, por los factores psicológicos que antes nombrábamos, y bien porque alguien o algo le ha indicado lo beneficioso para él que va a ser el mantener esta situación, y es muy difícil desacreditar todo el proceso. Tampoco creo que sea el motivo fundamental, como después les diré, de los informes de causalidad. No, yo creo que no debemos ir a desacreditar a todos los demás y nosotros ser los mejores, porque eso al final probablemente nos desacredita al perito que hace el informe, sino que hay que llegar con un poco de sentido común a racionalizar el problema y minimizar los daños o el proceso dentro de la coherencia tanto del mecanismo como de las lesiones. ¿Ventajas que nos permite? Pues obviamente tenemos acceso a toda la información, se puede realizar un estudio más completo, hay mayores argumentos para pronunciarnos en un sentido u otro, las conclusiones son más concretas y certeras y se pueden establecer relaciones de biomecánica.
Conocer el mecanismo causal, pues es otro de los apartados importantes a la hora de recoger información y tener datos. Tenemos que acceder a los partes amistosos de accidentes atestados si lo hubiera. Tenemos que saber el tipo de acción, es decir, qué tipo de accidente de tráfico. No es lo mismo un accidente por alcance posterior, por lateral, una colisión múltiple, un atropello, un alcance entre coche y bicicleta. Son diferentes las situaciones. El tipo de accidente no es lo mismo que haya un alcance, que el coche vaya solo y se salga de la vía, que haya una colisión múltiple, que atropelle a una persona o que se golpee contra un árbol. O que haya un frenazo, que también lo sé. El tipo de vía, los números de vehículos implicados, cómo estaban dispuestos los vehículos en el accidente, y eso obviamente lo sacamos si hay atestado, y conocer la situación del vehículo alcanzado. Los elementos mecánicos. Bueno, pues en este apartado nos valemos fundamentalmente de los informes de reconstrucción. Estos elementos mecánicos, obviamente los médicos no sabemos de esto y tenemos que apoyarnos en los ingenieros, que son los que nos van a aportar toda esa serie de datos y parámetros no médicos que nos podrán valer después para integrarlos en relación con las lesiones médicas. Como os he dicho, los datos que nos aporte el ingeniero en el informe de reconstrucción, pues nos aportará luz sobre las consecuencias mecánicas del impacto. Es lo mismo de antes: conocimiento de modelos de vehículo, velocidad de movimiento, daños materiales de los vehículos, cuántos viajeros lleva el vehículo alcanzado, si iban todos en el vehículo o aparecieron después, que también los hay. Iban 4 en el vehículo, pero el conductor contrario solo recuerda uno, los otros 3 aparecieron detrás del vehículo. Y localización de los supuestos lesionados, dónde están cada uno. Bueno, esto espero que no ocurra en los túneles de prueba de coches, porque se da por supuesto que los sistemas de seguridad de los vehículos son los que nos venden, ¿no? Vamos a la parte médica. Pues en los elementos médicos debemos acceder a toda la información médica, desde los informes de urgencias o in situ por SAMU o vehículo medicalizado, hasta los diagnósticos y pruebas diagnósticas, los informes de seguimiento, el informe pericial de parte si lo hubiera, e incluso los informes de estado y sanidad forense. Y obviamente, si es posible, y no siempre es así, la valoración y exploración de lesiones. Bueno, este nos quita los puntos, los médicos los ponemos, y no solo físicamente, también los ponemos a la hora de valorar. Bien, ¿qué hacemos con toda esta información? Pues esta información que nos llega desde el punto de vista médico y no médico, lo que hay que hacer es ponerla en relación a una serie de parámetros que nos permiten establecer, o por lo menos llegar a conclusiones sobre el nexo causal. El informe biomecánico es muy importante, y ya cuando hablo de biomecánica hablo de un informe en consonancia entre el ingeniero y el médico. Obviamente el ingeniero no tiene conocimientos médicos y el médico normalmente no tiene conocimientos de ingeniería. Por lo tanto, la biomecánica es la ciencia que intenta aunar elementos médicos y no médicos, en este caso, como les digo, mecánicos, de cara a establecer una relación entre el mecanismo causal, que normalmente es el que manda en elementos no médicos, y la relación y las lesiones y secuelas posteriores, que son la parte médica. Entonces, lo ideal a la hora de hacer un informe biomecánico, que no un informe de reconstrucción, que son dos cosas distintas, y si no, Clemente después me corregirá, es que haya una consonancia entre un ingeniero y un médico. Es decir, que se establezca el informe de reconstrucción y que después haya un informe médico en el que pueda haber, o bien un informe conjunto en el que haya una parte mecánica y una parte médica, pero que las conclusiones sean comunes, aunando las dos ciencias. No que el ingeniero se meta en términos médicos o que el médico se meta en términos de ingeniería, porque obviamente creo que no es su campo. Para ello haremos uso de los criterios médico-legales y, como ya os he dicho, la labor de perito médico a la hora de evaluar el nexo causal consiste en establecer la relación, que es lo fundamental. Bien, los principios y los criterios médico-legales. Aquí vamos a repetirnos un poco en función de lo que el doctor Payo ha dicho. Voy a intentar ser lo más rápido posible. Ya el doctor Payo ha mencionado antes los de Müller y Cordonier, de 1925. Habla de un criterio de verosimilitud y diagnóstico etiológico, es decir, la etiología, el mecanismo de producción anatómica y fisiológicamente es compatible con las lesiones. Si no es así, ya empezamos mal. Criterio cuantitativo, que es la relación de intensidad entre el hecho lesivo y la intensidad del daño. Un topográfico, es decir, las lesiones tienen que estar en un sitio en el cual se ha producido el impacto. No me vale que haya un alcance trasero y tengamos una fractura del quinto metatarsiano del pie. O sea, que no tiene mucho sentido, en principio, aunque también los hay. El cronológico, es decir, el plazo de tiempo transcurrido, tiene que ser coherente. Continuidad sintomática, lo que les he dicho antes, de la relación en el tiempo de la sintomatología y la persistencia de síntomas puentes que nos permitan relacionar. La integridad anterior, ausencia de un estado anterior o conocimiento de él para determinar el alcance real de las lesiones, y exclusión, criterio de exclusión.
Esto fue evolucionando. Simonin en el 1966 estableció otra serie de criterios, pero que en el fondo vienen a ser prácticamente lo mismo. Hacen su hincapié en la etiología, en la topografía, en la relación causal y en la ausencia de antecedentes. Esto lo vamos a pasar rápido si les parece, porque yo creo que es un poco aburrirles y más es repetir. Estos son denominaciones distintas de los mismos criterios que hemos contemplado antes. Otra clasificación, en el 85, Franchini pues hizo mención, cambió las denominaciones, pero seguimos manejándonos los mismos: tiempo, topografía, relación de adecuación, continuidad. Ya verán que son prácticamente todos los mismos conceptos. 1994, Hernández Cueto. Otra vez volvemos a hablar de la relación entre traumatismo y las causas y las consecuencias, perdón, de las lesiones con la etiología traumática, de la adecuación del lugar y del traumatismo y dónde radica la lesión, si hay continuidad, el tiempo, en fin. Bradford Hill introdujo una variante y es hacer constancia del tema estadístico, es decir, las lesiones tienen que tener una relación estadística. Para esto, este quizás es el que más cambia en relación a todas las clasificaciones, pero nos habla de una serie de criterios que después verán que tienen su correspondencia con los de Müller y que además los clasifica en dos apartados. De necesidad, que son aquellos que si no se cumplen tienen valor excluyente y por lo tanto no hace falta seguir, es decir, no se cumple, por lo tanto no hay relación de causalidad. Y los complementarios, que refuerzan la existencia o inexistencia del nexo causal. En el ámbito traumático, pues como les he dicho antes, la necesidad de complementarios, pues la clasificación de los distintos criterios de Bradford Hill serían esos. Y la relación entre Bradford Hill y Müller, pues el criterio de especificidad de Bradford Hill equivaldría al etiológico de Müller, gradiente biológico al cuantitativo, la relación en el tiempo al cronológico y la coherencia de la continuidad sintomática. Estamos acabando ya con esto. Borovia en 2006 también hace mención a una serie de criterios en los cuales se establece la realidad científica, el topográfico otra vez vuelve a aparecer, el temporal, y en estos sí que hace una distinción, es que si en estos tres no se cumplen, no hay causalidad. Por lo tanto, se establece que no hay que seguir, como les he dicho antes. En el caso de que haya una duda o tengamos que añadir algún criterio más, estaría el criterio evolutivo que nos complementaría el resto. Bien, consideraciones. Con todo esto, podemos entender que el nexo de causalidad poco a poco se ha ido imponiendo como parte del proceso de la valoración del daño en el tráfico. Si partimos de la base que les he dicho antes, que al principio no había mucho interés, entre comillas, ahora parece ser que ese interés se ha incrementado e incluso en algunos casos es un poco desmedido. En la práctica pericial usamos fundamentalmente los criterios de Müller o las consideraciones de etiología-tiempo que ya les he comentado antes. El criterio, de todas maneras, el criterio más importante es el de verosimilitud del diagnóstico etiológico y está basado en una cosa que es el sentido común. Yo recuerdo que cuando empecé, el primer día que entré como médico forense interino, un juez me dijo si había trabajado en esto y le dije que no tenía ni idea y me dijo, bueno, pues no te preocupes, mientras apliques el sentido común no tendrás problemas. Y la verdad es que eso me ha servido mucho y tiene toda la razón. Entonces, el sentido común es muy importante para todo, pero quizá para la valoración de este tipo de problemas en los cuales nos encontramos muchos inconvenientes, hay que tenerlo muy bien en cuenta. Una vez estudiados todos los principios médico-legales, pues podremos llegar a una conclusión de si hay o no relación causalidad, o si esta es total o parcial, o directa o indirecta. Eso también se ha comentado antes y no vamos a insistir. Muy importante, si establecemos que no hay relación causal, hay que dejar bien claro por qué, explicando desde el punto de vista científico y descartando esa relación de causalidad desde el punto de vista médico con argumentos, porque no vale decir no pues porque yo lo digo o porque yo lo valgo, ¿no? Eso no puede ser así. Utilidad, pues con una buena relación de un buen informe o un buen estudio de relación de causalidad se puede llegar a comprobar la compatibilidad del mecanismo de producción de lesiones diagnosticadas. Se puede descartar la relación entre el mecanismo de producción de accidente y las lesiones descritas. Se puede descartar la relación entre el mecanismo causal y alguna de las lesiones descritas, que quizás sea lo que más habitualmente en la práctica diaria nos encontramos. Y sobre todo se puede intentar o tener argumentos para intentar minimizar el resultado final en función de los elementos que relacionan el mecanismo y la evolución del proceso. Bueno, estoy acabando ya.
a nivel de consideraciones, ¿cómo podemos extrapolar todo esto dentro de los accidentes de baja inercia? Pues, como ya os he dicho, biomecánicamente son accidentes a baja o muy baja velocidad. En general, con muy pocos incidentes de daños materiales. Los elementos de seguridad del vehículo, que son bastante importantes y están bastante evolucionados, tanto a nivel externo como interno, son capaces de absorber la energía cinética de impacto y se genera bastante poca energía dentro del habitáculo y, por lo tanto, en teoría, las lesiones que pueden presentar los ocupantes de ese habitáculo no deben ser importantes. Hay una relación de paridad entre la importancia del daño material y la intensidad del daño personal. A menor daño material, siempre hablando dentro de los parámetros de velocidad y mecánicos que marcan en los accidentes de baja intensidad, pues a menor daño material lo normal, y el sentido común nos dice que habrá menor daño personal. De forma habitual, los diagnósticos que nos manejamos en este tipo de accidentes son totalmente subjetivos. No hay hallazgos objetivos que justifiquen o apoyen esa sintomatología. Como les he dicho antes, pueden ir asociados a connotaciones no médicas y que influyen claramente en la evolución del siniestro, normalmente de forma negativa. Hay una cultura popular, y eso está claro, todo el mundo sabe lo que es el esguince cervical, todo el mundo sabe lo que pagan por un esguince cervical y todo el mundo conoce a alguien que le han pagado un montón por un esguince cervical. Es muy importante que tengamos, como les he dicho antes, acceso a toda la información desde el punto de vista mecánico y no mecánico. El médico no se puede, que el médico que valora este tipo de situación, yo entiendo que no se debe quedar solo en los elementos médicos, que son los que dominamos. Hay que hacer un esfuerzo e intentar entrar en valorar elementos no médicos, en este caso mecánicos, que el informe de reconstrucción nos va a aportar y que debemos conocer para establecer una relación de causalidad y establecer que el mecanismo causal puede o no haber dado lugar a las lesiones que nos reclaman o incluso a las secuelas que al final se establecen. Como les he dicho antes, es muy difícil que desacreditemos el proceso evolutivo de forma completa, sobre todo cuando actuamos de forma diferida. Tampoco creo que sea el objetivo que quizás se ha planteado por parte de algunas compañías de seguros, el hecho de desacreditar el nexo causal, desacreditar el accidente. Es decir, vamos a negar hasta que haya accidente. Eso es muy complicado, sobre todo cuando llegas 4 o 5 meses después, te pasan toda la documentación y te dicen, no, di que con pocos daños materiales no ha habido accidente. ¿Y has visto lesionado? No. Joder, pues macho, me lo pones complicado, porque todo el mundo que ha hecho sus informes de urgencia, sus informes de seguimiento, su rehabilitación, todo el mundo ha mentido. Yo llego allí, soy el más listo y voy a decir que no ha habido incluso accidente. Entonces eso es muy complicado y yo creo que se puede volver incluso en contra del perito o del médico que hace este tipo de valoraciones. Por lo tanto, como les he dicho antes, el informe mecánico es importante, tenemos que aunar criterios entre ingeniero y médico y en la mayoría de casos, desde mi punto de vista, estos informes deben ir encaminados a minimizar el resultado final del proceso. No es de recibo que una persona que está sometida a este tipo de accidentes tenga un periodo evolutivo de 120, 140, 150, 200 días y encima tenga más secuelas que lesiones tuvo al principio. No entra, no es coherente. No es coherente, y es que es aplicando sentido común. No hace falta probablemente ni tener conocimiento médico. A alguien le puede resultar extraño, ¿verdad? Si empezó con una cervicalia y ya tiene 3 hernias discales y se ha roto la tibia del peroné. No tiene mucho sentido. Entonces, aunque esté exagerando, pero sí que es cierto que tenemos que aplicar ahí esos criterios para racionalizar la evolución del proceso y llegar a una conclusión de decir, oiga, el accidente existió, porque obviamente están los datos, pero su proceso acabó en tal fecha, porque a partir de esa fecha, aunque usted se siga quejando de dolor, ese dolor es el mismo que tenía 1 mes, 2 meses o 3 meses anterior, aunque venga a quejarse 8 meses después. Y probablemente, normalmente, cuando este tipo de accidentados se les indemniza, pues es un buen tratamiento, el dolor desaparece. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero no haberles cansado mucho. Vamos con la última de las ponencias de esta mañana. Por favor. Si os parece, vamos con la última de las ponencias de esta mañana. La ponencia es biomecánica en impactos de baja intensidad. El ponente es don Clemente García Navarro, ingeniero técnico industrial, perito y comisario de averías, técnico superior en prevención de riesgos laborales, ha intervenido en diversos cursos y másteres relacionados con la pericia. Pertenece al grupo de trabajo de Impenor, siendo el delegado en la zona sureste y presidente autonómico de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías.
Se va a encargar, antes de comenzar, de presentar al otro de los ponentes, cuando quieras, Clemente. Hola, buenos días. Muchas gracias ante todo por invitarnos. Somos peritos, somos reconstructores, somos biomecánicos y participar en un evento de estas características para nosotros es todo un honor y sobre todo poder transmitiros lo que podemos ofrecer y podemos ayudar en todo este proceso y en toda esta controversia. Nuestra ponencia la iba a desarrollar íntegramente don José Luis Ayestarán Velaz, director técnico y gerente de Impenor, importante. Es una red de reconstructores nacional, un equipo de trabajo. Llevamos muchísimo tiempo en este campo, en investigación y en desarrollo y en asistencia técnica de entidades aseguradoras, y él es el director técnico. Él no podía venir hoy y lo iba a desarrollar yo como delegado, pero al final ha podido venir, con lo cual yo solo quisiera agradecer la ayuda que me va a prestar. Quisiera también presentar un poquito lo que es Impenor. Impenor es un grupo de trabajo compuesto por lo que nosotros llamamos los mejores profesionales en este campo, y hemos ido aunando y mejorando cada vez. Tenemos un laboratorio en La Coruña dirigido por don José Luis Ayestarán, que creo que es puntero y que es líder en este país en cuanto a la investigación y en cuanto a la asesoría técnica de entidades aseguradoras, a particulares, a letrados, a juzgados. Y nuestra ponencia va a desarrollar sobre la reconstrucción biomecánica y sobre los criterios técnicos. Además, quisiera también hacer un inciso antes de pasar con don José Luis Ayestarán, que estamos en un encuentro médico-legal, debate del nexo causal, y nos vamos a centrar en los siniestros de baja inercia o baja intensidad. Es importante tener en consideración ello porque cuando hay intensidad, hay inercia, hay transmisión de esfuerzos, hay movimiento, y si hay movimiento hay que entender que el ocupante o los ocupantes que van dentro de un vehículo se mueven y se mueven intensamente. Cuando estamos en un siniestro de baja intensidad hay que estudiarlo, y muchas veces, como decía don Vicente, pues es difícil, sobre todo posteriormente, es difícil analizarlo. Hay que intentar buscar hechos objetivos o hechos objetivos probados, y desde el punto de vista técnico dar esa información es complicado. Lo intentamos y algunas veces lo conseguimos, no siempre. Don José Luis Ayestarán Velaz, director técnico y gerente de Impenor, lidera este grupo que creo que ya estamos bastante reconocidos y asentados, y él es ingeniero industrial, ha sido responsable territorial, responsable nacional de redes de peritos para diferentes entidades aseguradoras, podemos mencionar Mafre, Aegon, y tiene muchísima experiencia en este campo. Le paso la palabra a José Luis. ¿Se oye? En primer lugar, nosotros no somos médicos y podemos meter la pata. Como ingenieros intentamos ayudar para, junto con muchos médicos con los que trabajamos, pues intentar llegar a conocer qué ocurrió en un accidente y qué consecuencias pudieron derivarse. Así que con ello vamos a daros nuestra información de cómo es un coche y cómo más o menos funciona, ¿vale? Entonces, en principio, ya lo han definido, y pues hay un acuerdo en estimar un impacto de baja velocidad a aquellos que están por debajo de los 16 km/h. Bueno, simplemente para que tengamos una relación, cuando vemos un vehículo, unos daños, vamos que es una fuerte colisión. Esto lo habremos visto 1000 veces en Internet, son las típicas pruebas que se hacen para ver las categorías, las estrellas que tiene un coche y qué es lo que solemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto es evidentemente un impacto a alta intensidad, ¿no? Vale. En una media colisión, esta es una colisión a 15 km/h. Y a pesar de ser a 15 km/h, lo hemos puesto aquí a cámara lenta, es del centro de CESBIMAD, Centro de Investigación y Seguridad Vial de Mafre, porque el impacto se produce contra un muro. Y un impacto contra un muro a 15 km/h es un Renault Laguna que tiene más de 3.500 euros de daño. Es decir, que cuando hablamos si hay intensidad o no, porque bueno, parece que no, vuelve al sitio, pero las deformaciones internas son muy altas, ¿vale? Simplemente para que tuviésemos cierta idea. Y en una de baja de colisión, estos son un impacto a casi 9 km/h, de más o menos cómo se produce. 9 km/h viene a provocar un delta V, una variación de velocidad en el vehículo impactado, en torno, cuando son de la misma masa, en torno a los 5 km/h. ¿Vale?
En estos, con independencia de la rigidez, que luego podremos comentar, aquí se producen múltiples daños. El Audi A3 que ha sido impactado, la defensa está dañada, la traviesa y los soportes están dañados y hay también cierta cuantía en los daños, ¿vale? Bueno, esto estamos hablando de coches un poquito más antiguos donde aparentemente pues son más rígidos. Y estamos hablando de pequeños impactos, pero que sin duda provocarían un delta V en torno a 5 o 6 km/h y que todos tienen, ¿vale? Hemos visto más o menos la clasificación de los coches, pero vamos a ver cómo sería el comportamiento de los ocupantes. En una fuerte colisión, si nos fijamos cómo se comporta, es que el comportamiento del cuello de la cabeza es algo increíble, que es lo que hemos visto antes con otro modelo distinto, ¿vale? Se ve perfectamente. Esto es un comportamiento, una variación de velocidad de 18 km/h que el conductor, con independencia de que el reposacabezas esté bien, realmente es una sacudida muy fuerte y que, sin duda y sin meternos en temas médicos, tiene que provocar o puede provocar altas lesiones, digamos. Habíamos dicho. Esto es una colisión, quizá tendríamos que ser más específicos, un impacto a casi 20 km/h, ¿vale? Donde los vehículos salen aproximadamente desplazados sobre 10 km/h. Vemos bien. Cuando hablamos a veces que un ocupante puede recibir unas sacudidas o unas variaciones de velocidad de 2,5 o 5 km/h, tenemos que a veces confundimos la literatura o las traducciones. Evidentemente, un ocupante, si fijamos en esta cabeza, produce una deceleración o una aceleración en función del comportamiento que es muy superior al coche. Y antes, tomando café, me decía un compañero, me decía, bueno, yo no entiendo eso, ¿cómo puede ser una delta V? El delta V, evidentemente, si un pasajero sufriese un delta V muy superior al del coche, o se quedaría atrás o saldría por delante del coche. Lo que suele ocurrir, y aquí lo vemos, es que cuando un ocupante está pegado a un asiento, el asiento se mueve, pero la cabeza queda detrás. Bien, para que la cabeza, por la inercia, no se quede detrás, una vez que llega al reposacabezas, tiene que avanzar para igualar al cuerpo. Es en ese momento que se ha quedado atrás, para igualarlo, donde se produce una aceleración, pues realmente fuerte, que suele estar en torno a 2,5 veces lo que es la aceleración del resto del coche. Entonces, los criterios que antes nos comentaba don Juan José Posemayo, lo que era la diferencia es de todos los sufrimientos que sufre o todas las connotaciones físicas o mecánicas de un ocupante, no hay que valorar solo el delta V, sino también la aceleración y un montón de cosas que sin duda se ven. Pero no es que no ocurra, sino que a veces variamos los conceptos entre el delta V y la deceleración, ¿vale? Esto es más o menos lo que hemos visto reproduciendo con un programa muy avanzado de cuál es el comportamiento que hemos visto ahí. Si aquí seguimos, el coche sigue para atrás, pero la cabeza, una vez que se ha llegado al reposacabezas, sin duda, tiene una deceleración en este sentido, ¿vale? Y en baja colisión, lo que vemos es lo hemos puesto un poco rápido, estamos en una colisión frontal, ¿vale?, donde el ocupante tiende a desplazarse. Aquí está con cinturón. Bueno, pues si vemos que, ¿vale?, esto es una colisión trasera y el otro es una colisión frontal. Y quería que viésemos una serie de diferencias. Esto es un delta V a 6 km/h, pequeño. Vamos a ver qué es lo que ocurre sin cinturón. Aquí sin cinturón, el ocupante de un vehículo se desplaza. Aparentemente, este comportamiento es mucho más brusco que el que hemos visto antes con cinturón. Pero en una colisión frontal, si yo colisiono y me voy todo el cuerpo, pues evidentemente el cinturón, si no llevo cinturón, va el torso y va la cabeza. Y entonces lo que es el movimiento del whiplash, del movimiento del cuello, no se produce. Aquí es más aparatoso, sin embargo, teóricamente, desde el punto de vista de la mecánica, la posibilidad lesiva es inferior. Cosa que si antes hemos visto con el cinturón, que parece que se mueve menos, pero la cabeza se desplaza, que es lo que produce ese estiramiento. Evidentemente, cuando decimos, no estamos comentando que el cinturón sea peligroso, todo lo contrario, pero que sí es cierto que en ciertos tipos de colisiones el cinturón puede provocar dar mayor riesgo de que se produzca
pues lesiones o molestias o dolores. Eso es entrar en temas médicos que, por favor, ruego que me disculpéis, ¿vale? Entonces, pero también hay que tener en cuenta que el cinturón de seguridad puede causar más lesiones, pero siempre cuando estamos hablando, sobre todo y principalmente, en colisiones frontales. En colisiones traseras, el principal estiramiento es de la cabeza hacia atrás. Ahí el cinturón no nos molesta, solo nos limitaría a lo que es el rebote, pero mayoritariamente se suele producir en el estiramiento. Eso es una opinión que me gustaría que luego me corrigiesen, si es preciso, los médicos, ¿vale? Esto es un poco el comportamiento. Entonces hemos comentado, y ya nos han avanzado, vamos a ir un poco deprisa porque ya se ha comentado. Aquí son muchos los estudios que llegan del grupo de Quebec, del grupo de Fox en Suecia y demás, donde teóricamente donde estarían los límites lesivos. Los límites lesivos siempre se dice que una colisión trasera está entre 8 y 10 km/h, que es el más habitual y el más peligroso, que sería este tipo, cuando un vehículo alcanza a otro. Las colisiones laterales, estábamos hablando ya, todo esto ya he dicho, así que vamos a ir depresita, que sería una colisión de este tipo, en un cruce, cualquier otra cosa, que sería una colisión lateral, y lo que es una colisión frontal, ¿vale? Simplemente un ejemplo, ¿no? Porque entramos en muchas cosas y luego la segunda parte, mi compañero Clemente, lo que nos va es un poco a ayudar en la casuística que hemos tenido y que creo que es interesante y como mínimo curiosa y entretenida. Hace poco, era un tema que un caballo había atravesado la carretera y venían unos señores con un coche, pegaron un frenazo, pero simplemente no hubo colisión con el caballo. Entonces, había varios conceptos. Primero, pues la responsabilidad del dueño de caballo, que no sabía que en su póliza de hogar tenía garantizado animal doméstico y como tal estaba catalogado el caballo, y son muchos los abogados de compañía, y es bueno que se sepa, porque así es cuanto más la gente se asegura y hace las cosas, ¿no? Bien, para conseguir los grandes números. Y después estaba el tema de que decía, intentando explicar que en una frenada, no es que sea imposible, evidentemente en estos temas no hay nada imposible, pero que prácticamente es bastante difícil que se pueda producir un esguince cervical o daños como consecuencia de una frenada brusca, ¿vale? Y entonces el juez me decía, claro, pero todos sabemos que incluso los compañeros te dan una palmada y te pueden dar un estiramiento y te molesta. Le digo, sí, señoría, tiene usted toda la razón. Pero una cosa es que yo esté despistado hablando con usted y alguien me dé una sorpresa y me dé un golpecito por detrás y por supuesto que me puede causar daños porque no estoy atento, puedo tener la cabeza girada y demás. Pero estamos en un frenazo, el comportamiento es distinto, es lo que como ingenieros intentamos explicarle. No es que me dan por detrás y gira la cabeza, sino que yo freno y mi cabeza va hacia adelante, no va hacia atrás. Y evidentemente yo para un amigo que tenga una esguince cervical, dándole un golpecito, tengo que darle un golpe bastante fuerte, casi capaz de romper las costillas. Estoy metiéndome en cosas que hay médicos, pero hay que entender cuál es el mecanismo lesional y cuál es el comportamiento de la cabeza. Bien, llegados a esta parte, vamos con lo que es nuestra parte. Evidentemente nos decían, dice, es que no se puede hacer las cosas simplemente por criterios o porque no hay daños. Hay que analizar cada caso y eso, como ingenieros, es lo que hacemos. Bien, entonces nos vamos al estudio, al diseño, a qué es lo que pasa con los vehículos. En primer lugar, nosotros lo que hemos visto es que hay tres aspectos como la estructura y la deformación. Y en la estructura hay normalmente tres tipos de estructuras. En principio tenemos la carrocería y chasis separados. Bien, normalmente esto de la carrocería y el chasis separados es el Land Rover, el todoterreno antiguo, pues la mayoría de coches que tienen por un lado un elemento resistente y por otro lado se monta la carrocería, ¿vale? Actualmente los todoterrenos nuevos no llevan chasis, son como los turismos, son autoportantes y están preparados para deformarse. Estos vehículos que son rígidos, ¿vale? Al igual que ocurre con estas furgonetas que llevan uno o dos chasis. ¿Por qué uno o dos chasis? La mayoría de los camiones, furgones y demás llevan un chasis que son dos vigas de hierro y además cuando se carrozan llevan una estructura, una jaula en función de lo que se va a dedicar, que lleva también su propio chasis y eso rigidiza y eso es muy peligroso, no es que sea peligroso, perdón, sino que su objetivo es muy distinto, es lo que ocurre con un camión. Esto es una cabeza tractora, ¿vale? En esta cabeza tractora, la parte de arriba es la cabeza tractora, un tractor, ¿no? Vale. Pero la parte de abajo hemos quitado la cabina y hemos visto que hay dos vigas con una forma un poco abierta para ocupar en la parte delantera central el motor, pero esos son vigas casi iguales que las que se utilizan en la construcción de los edificios, son muy resistentes, ¿vale?
Y estos no están diseñadas para deformarse. Lo mismo que ocurre, esto es un semirremolque, ¿vale? Esto lleva un chasis donde va soportada, pues en esta cosa es una bañera, puede llevar una cisterna, puede llevar cualquier cosa, donde prácticamente tenemos dos chasis. La base baja y la base alta, que tiene que ser muy resistente para que cuando esté cargado y se levante, no se doble, ¿vale? Bien, ¿a dónde vamos con esto? Este tipo son vehículos que no se deforman así como así. Un ejemplo que suelo poner es, estoy en Galicia, y allí pues nos toca estudiar muchísimos accidentes. Uno de los accidentes también que analizamos fue el accidente de Esther Lago. Esther Lago era la mujer de Laureano Oubiña. Y el otro día me decía uno, oye, ¿sabéis que anda por ahí? Le digo, pues entonces lo hizo muy bien. Teóricamente, con un Mitsubishi, un Toyota Land Cruise, tuvo una colisión con una pared de piedra. El coche apenas tenía daños. Ella se bajó del coche, porque bueno, a ver qué daños tenía para llamar tal, y falleció. Se había seccionado la aorta, es decir, fue una deceleración muy brusca y toda la transmitió, y como esos casos, ha habido muchos casos. Es decir, hay que entender qué tipo de vehículo, cómo funciona y demás, ¿vale? Entonces eso es lo que estamos hablando de los chasis y carrocerías separados. Tenemos otro tipo de vehículos, como eran, pues tengo algún amigo aficionado a los vehículos antiguos y tiene un Tian 6, o un 4L, esos tienen plataformas. Últimamente, hace unos 10 o 12 años, vinieron bastantes vehículos del este, y esos era una plataforma sin ser un chasis y encima que son bastante rígidos, pero no tanto como los que acabamos de ver. Y ahora lo que nos encontramos son con los vehículos modernos, son todos autoportantes. En tal sentido, o como tal, no tienen chasis, llevan lo que denominamos largueros de chasis, puntas de chasis o estructura y demás, y esto es una estructura totalmente distinta a la que habíamos visto por ahí, ¿vale? Entonces, tenemos que entender de qué estamos hablando como peritos, ¿no? Bien, cuando conocemos un poquito, y si me permite voy deprisa porque luego hemos visto casi todo, dentro de las fases, si pierdo, vale. Los vehículos hoy día están preparados para los turismos, cuando hablamos de los turismos, porque hay una normativa europea muy exigente para deformarse, ¿vale? Entonces, hay que saber si el vehículo ese está preparado para deformarse y se ha impactado con una zona donde realmente esa zona sí está programada, diseñada y preparada para deformarse, y ante qué tipo de deformación, ¿vale? No todas las deformaciones son iguales ni resisten igual. Bien, entonces es la zona delantera y la zona trasera básicamente están preparadas. Voy a ir un poquito deprisa. Y en una deformación programada, que está preparado para eso, tenemos lo que son más o menos. Hay unas zonas con una deformación muy sencilla, que la veremos luego, otra es un poco más rígida y otra es mucho más rígida. Lo que es el habitáculo o la jaula de seguridad normalmente es mucho más rígida y está diseñada para que haya una parte que se deforme y hay otra parte que esté intacta y no haya una introducción de los materiales hacia esa parte, ¿vale? Estos son un poco los diseños que están preparados para ir deformando y absorbiendo esa energía en lo que sería un turismo, ¿vale? Esto es lo que ocurre normalmente en una colisión programada. En una colisión frontal, el turismo se tiene que deformar sí o sí. Antes los vehículos no se deformaban y lo que pasaba es que un vehículo que iba a 50 km por hora e impactaba contra un muro pasaba de 50 a 0 en un instante, con lo cual uno de los conceptos que habíamos analizado y que ya nos han adelantado es la deceleración. Y esa deceleración es muy brusca, porque pasar de 50 a 0 en un instante es muy brusca. En este caso, los vehículos modernos que hemos visto, cómo se deformaban los golpes fuertes, vemos que hay dos conceptos físicos que nos es fácil, que es de bachiller o de GB, en función de la edad, y es ver que cuando se va deformando hay un tiempo que transcurre, y ese tiempo hace que la deceleración que se produce sea mucho más pausada, mucho más tranquila, mucho más baja esa deceleración y no sea instantánea. Que esa deceleración, en vez de ser en milésimas de segundos, sea entre 0,30, entre 0,40 o 0,50 milisegundos, que parece que no, pero aumenta muchísimo, ¿vale? Y por otro lado tenemos el concepto que la energía que lleva ese vehículo, que va en función de su propia velocidad, se va absorbiendo en la propia deformación. Ya no se transmite en su totalidad a lo que es al habitáculo, ¿vale? Esto es un poquito para que, bueno, vamos a seguir las distintas partes que lleva un vehículo. Lleva una defensa de plástico, lo que es la traviesa, sorbedores, flejes, está preparado estas zonas para ir deformándose y evitar que se transmita al habitáculo, ¿no?
Bien, aquí tenemos un coche que lo vamos a ver después. Este es un resumen de lo que hemos visto sobre un dibujo. Es la traviesa de la defensa, después de la traviesa va un absorbedor, después llegaría la punta de chasis que lleva unas zonas preparadas, un tipo fuelle para deformarse, y después iría a la punta de chasis. Vamos a verlo desde otra forma. Este es el mismo vehículo, es un 207, un utilitario, donde tenemos en la parte superior izquierda, es con la defensa, le hemos quitado el faro para ver que por dentro no hay nada. Y en la parte inferior hemos quitado esa defensa. Esa defensa pesa menos de 2 kilos, pesa unos 250 aproximadamente esa defensa. Si la cogemos se mueve por todos los lados, ¿vale? Y es un plástico muy sencillo, apenas pesa poco más de 1 kilo. En la fotografía superior derecha tenemos la parte superior, no me traje el puntero, donde, me permitís, si se me oye, esto sería lo que es la defensa, esa parte metálica que hemos visto, y esto es simplemente una sujeción de plástico para que cuando la defensa se pone ahí no se vaya moviendo, ¿vale? Una vez que hemos quitado la defensa, eso es lo que le queda al coche, no le queda más. Bien, entonces vamos a ver otro tipo de coches. Entonces aquí tenemos que justo en las esquinas, debajo de ese plástico, no hay nada, está totalmente diáfano, totalmente libre. Toda esta zona, aquí no hay nada, la traviesa termina aquí. Esto es un coche un poco más antiguo, no tan moderno. Es un Rover 75 que simplemente, pues lo que es una traviesa de aluminio que se ha deformado las puntas y el absorbido está pensado para eso. Tenemos aquí un Mazda 3, un vehículo, un golpe trasero, una zona trasera. En la zona trasera hemos hecho lo mismo que en la fotografía anterior, que en el 207, y hemos quitado la defensa. La defensa es un trozo de plástico. Una vez que quitamos ese trozo de plástico, la defensa exterior, vemos que la traviesa central está justo en el centro. Luego veremos impactos con esa categoría. Y en las esquinas, donde están los pilotos, no hay nada, está totalmente libre, ¿no? Entonces hemos sacado distintas fotografías para ver cómo va, y para eso está hecho para que se ajuste a la normativa que hay sobre defensas, ¿vale? Este es otro vehículo, un Audi, que dentro de lo que lleva la defensa en la fotografía de nuestra izquierda, va una zona central, en lo que es la traviesa, y después lo que vemos, esa traviesa va unida a unos amortiguadores que hemos puesto, que tienen esa puntita, esos redondeles. Es cuando hay un golpe de cierta consideración, ese amortiguador se mete para adentro y evita que dañe y se deforme en ese sentido, ¿vale? Esto es un poco como iría una pequeña deformación de las partes que hemos visto en función de cómo se va deformando, ¿vale? Simplemente para dibujarlo sin más. Bien. Y evidentemente hay un diseño de las defensas y de los frentes que es muy rígido, que sobre todo, y está conocedor pues en Real Decreto, para, siguiendo directivas europeas, que los coches cada vez sean mucho más amables con los ocupantes. Ya no tenemos esos coches que tienen el frontal bajo, que tienen metálico, sino que son frontales más redondeados y que desde la defensa hasta donde viene el radiador, en función de los vehículos y su peso, pues tienen unas zonas de absorción muy grandes, porque si no, no se permitiría su comercialización en Europa. Bien, esto es un poco con relación a los vehículos. En relación a los conceptos físicos, un poco voy a decir, porque gracias a Dios ya nos han ido preparando y adelantando, ¿no? Una cosa es una velocidad de impacto, bueno, que puede ser 5 o 10 X. Otra cosa es un delta V, que es la variación de velocidad, es decir, si un vehículo está detenido y viene otro y le impacta, el delta V, que es la variación de velocidad que se suele medir entre 100 milisegundos. Nosotros solemos analizar en las colisiones los 300 primeros milisegundos, de donde analizamos el delta V, la aceleración puntual y la aceleración media en esos 300 milisegundos. Y evidentemente el delta V, si un vehículo está detenido, es desde que impacta hasta que comienza ese pico de velocidad. Eso se produce un incremento, y en el vehículo que impacta, en el vehículo en bala, como nos han explicado, sería si va a 30 y baja a 10, a 15, a 20, en función del vehículo contra el que impacta o sus características, ese también tiene otro delta V. Y tendremos que analizar nosotros, en la medida que podamos, es ver qué delta V se ha producido en uno y qué delta V se ha producido en otro. Es muy fácil que en una colisión media haya mucho riesgo lesivo, que se haya superado los límites donde los centros de investigación establecen, es decir, una colisión, un coche que viene a 30 y provoca, y salen los dos más o menos a 15, aproximadamente de la misma masa. En el vehículo impactado, la posibilidad
de que se haya dado daños porque ha superado esos límites que establecen los centros de investigación médicos es muy alta. Pero la posibilidad de que se produzca en el vehículo que impacta, que ha pasado de 30 a 15, es muy baja porque, bueno, teóricamente tendría que haber superado esa variación de velocidad de 24 km/h que nos ha adelantado, ¿no? Bien. En relación a la aceleración, bueno, en la aceleración entendemos una cosa, y es a veces que nos dice, la aceleración, hay dos tipos de aceleración, la aceleración media y la aceleración puntual, ¿vale? Entonces, la aceleración media que una persona, según los estudios médicos, puede asumir sin que tenga mayores consecuencias, pues está normalmente la aceleración media pues entre 4 Gs. Cada G, recordemos que es 9,8 metros segundo cuadrado. O, a partir de 5 Gs, la posibilidad lesiva suele considerarse técnicamente bastante probable. Eso como aceleración media. En la aceleración puntual, que son milésimas de segundos, lo que estamos hablando, y nosotros simplemente nos referimos a los centros de investigación, no son conclusiones nuestras bajo ningún concepto, es que hace falta que se aproxime a 12,5 Gs, lo que es una aceleración puntual. Y somos capaces, o tenemos los medios, si hemos tenido posibilidad, de ver si se han dado esas circunstancias o no. Entonces, es simplemente conocer los distintos conceptos físicos que a veces se utilizan. Porque antes me decía, y repito, un compañero dice, ¿cómo es posible que el delta V de un ocupante sea 2,5 veces más que el del coche? No. Normalmente un ocupante se mueve a la misma velocidad que un coche, y el delta V del coche es prácticamente el delta V del ocupante. Lo que sí varía es la aceleración puntual de alguna parte de su cuerpo. Es decir, si yo voy en el asiento y salvo pequeños movimientos, mi espalda, mi trasero, la cintura, la pelvis, va pegado al coche y sufre la misma aceleración y el mismo incremento de velocidad en función de lo que queramos medir. Pero evidentemente, en la parte que nos toca, y ya serán los médicos los que lo interpreten, la cabeza sí que puede sufrir picos de aceleración que supera en 2,5 veces la aceleración puntual que tiene el coche. Eso es un poco lo que queríamos transmitirlos, que a veces hay algún concepto. ¿Vale? Respecto a los conceptos médicos, pues no vamos a decir nada porque ya nos lo han adelantado todo. Primero, porque ustedes son médicos la mayoría y supongo que tal, y simplemente es recordar para qué nos sirve esto, para saber de qué estamos hablando, ¿vale? Son los grados que normalmente aceptados y, con vuestro permiso, pasamos a ellos. Bien, aquí lo único que traemos a colación son algunos estudios que relacionan precisamente sobre cantidad de impactos, la intensidad de esa característica, de esa clasificación y la posibilidad de que existan lesiones, y todo viene a confirmar con los distintos estudios si ha podido darse. En relación a los estudios, es una pena que no estuviese don Juan José Payo, porque si bien es cierto que hay cantidad de estudios que se hacen con voluntarios, con gente joven que sabe que va a recibir un impacto y hay que tener en consideración, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los datos que se extraen a colación hoy día son del grupo Folksam, y el grupo Folksam en Suecia lo que ha hecho ha sido estudio durante más de 15 años con más de 60.000 vehículos que llevan una caja negra, y han estudiado el comportamiento de las colisiones que ha tenido esa caja negra para llegar a sacar una serie de conclusiones sobre la aceleración, el incremento de velocidad y demás que han tenido estos coches, y el seguimiento de los pacientes si es conductor u ocupante. Entonces, los estudios que hay sobre gente que no sabe, que no está preparado, que está circulando, estamos hablando, me voy a permitir porque a lo mejor era simplemente de que hay muchísimos estudios que se hacen con voluntarios, cuando hacen cantidad de estudios para el esguince cervical, el delta V y demás, con gente joven, normalmente voluntaria, que sabe que va a recibir un impacto. Pero lo que traemos también es el grupo Folksam, y decía que lleva más de 15 años, los estudios que ha publicado son hechos durante más de 15 años con más de 60.000 vehículos de gente que simplemente tiene una caja negra y hacen un seguimiento. Cuando hay una colisión y no hay deformaciones, no se efectuaba un estudio. Cuando empezaba a haber deformaciones, es decir, ya rotura de daños materiales, se abría expediente, que es lo que ocurre con cualquier compañía, y efectuaban un seguimiento de si había o no había lesiones y en qué grado las lesiones eran del conductor o del ocupante. Evidentemente había más posibilidades lesivas en los ocupantes que en los conductores. Normalmente el ocupante no suele estar atento. Normalmente si yo voy con mi madre
pues normalmente mi madre irá de acompañante y yo llevaré el coche. Es decir, que justifican el por qué muy probablemente los ocupantes tienen mayor carga lesiva o mayor posibilidad lesiva, o se dieron más casos de lesiones que los conductores, porque posiblemente su postura tampoco era la más adecuada o no iban a decir. Vale, es un poquito lo que estamos comentando. Dentro de esto, pues para un tipo de ejemplo de lo que es el grado 0, pues es una colisión a 12,4, donde se produce un delta V de 7, donde teóricamente no tendríamos lesiones, ¿vale? Porque con el grado 1 ya tenemos colisiones más fuertes, con una serie de... El delta V del vehículo impactado, pues estaríamos hablando de 16, y el vehículo que impacta de 10 km/h, teóricamente la posibilidad lesiva, estaríamos aquí hablando del vehículo que ha sido impactado. Grados 2 y 3 ya estamos en impactos bastante más severos, con una serie de daños, donde aquí en el vehículo que hay abajo lo que vemos es simplemente que, aunque parece que no tiene daños, todos los elementos que están preparados para absorberse se han dañado, lo que es la defensa, la traviesa, los soportes, llegando a ya lo que es a los elementos resistentes como son los largueros, ¿vale? Y este es un poco el resumen de algunos de los estudios que, cuando hablamos de lesiones, lo que a nosotros nos llega, el despacho suelen ser, normalmente las compañías lo han asumido, y lo que nos llega a nosotros son cosas raras o con lo que inciden los daños, porque a lo mejor dice, es un poco difícil que este tenga tantos daños y el otro no los tenga, o viceversa, y eso veremos que muchas veces sí que es posible, o cuando hay grandes reclamaciones sin teóricamente daños, y le damos técnicamente, si podemos, nuestras conclusiones, ¿no? Bueno, simplemente pues vamos. Y en relación a los conceptos físicos, muchas veces nosotros en los estudios solemos limitarnos a lo que es el delta V. ¿Por qué nos limitamos al delta V? Pues no porque no podamos llegar a otras conclusiones, sino porque muchas veces en algunos ambientes explicarle a un abogado, a un médico, a un juez que es el NIC, pues ya viendo que el delta V les cuesta entenderlo, o simplemente pues entiende que la prueba del perito es perito y muy bien, pero no tiene que meterse en temas médicos o que son tal, nos encontramos con muchos problemas, ¿no? Estábamos comentando lo que ya nos han adelantado, que es el NIC, ¿no? Y el NIC, pues simplemente es una relación entre la primera y la séptima vértebra. Se utiliza muchísimo en el diseño de vehículos para los impactos que tiene que recibir y, bueno, pues lo que nos permite es... Vais a ver muchas fórmulas, la mayoría son del inglés, donde los que no sois médicos, en vez de hablar de las dorsales, hablan de las torácicas. Cuando aquí vemos la T1, estamos hablando de la primera torácica, o es la primera dorsal, un poco ahí, ¿vale? Y eso es lo que nos decía el doctor, que a partir del NIC 15 es cuando se considera cierto riesgo lesivo. Esto se analiza muchísimo para el diseño de los vehículos en pequeños impactos para evitar las lesiones. Hoy día se utiliza mucho este concepto, que es algo que nosotros también estamos dando a los abogados y a los médicos, con los cuales trabajamos con muchos médicos, en el sentido de intentar llegar a conclusiones sobre algunos accidentes. Con independencia de todo esto, voy a pasar rapidito, porque lo único que tenemos es que como ingenieros lo que nos permite es saber las capacidades, los momentos de flexión. Cuando hay una pieza, a fin de cuentas, como médicos, pues hay una pieza, un ingeniero es capaz de saber cuánto aguanta a flexión, torsión, tracción, compresión, y bueno, pues esto lo que nos permite saber cuáles son los límites en distintas categorías que pudieron haberse dado, y desde la aceleración, las fuerzas cortantes y demás, que hoy día la técnica nos lo permite, siempre y cuando dispongamos evidentemente de datos, características antropomórficas. Nosotros en los programas no tenemos que analizar de qué tipo de vehículo estamos hablando, no es un vehículo cualquiera, un vehículo estándar, es que me parece no tiene lesiones, no, eso no es válido. Contra quién colisionó, cómo se comportó, qué deformaciones tuvo, qué características tenía esa persona, y en esas condiciones pues hoy día nos permite saber si tenía reposacabezas o no lo tenía, qué tipo de esfuerzos, y si esos esfuerzos, en función de la capacidad o la información que tengamos, pudieron superar aquellas fuerzas que los centros médicos establecen como convenientes, necesarias o que pudieron haberse dado, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros son distintos, que no es lo mismo a tracción, a cizalla y demás, que no vamos a entrar en esto porque hoy día complementar un informe, pues a lo mejor lo único se nos complica un poco porque todavía no estamos en muchos centros con los medios en ese sentido sobre todos los temas que nos estaban dando, ¿vale? Entonces nosotros como peritos, a la hora de muchas veces a una compañía de seguros, a un tramitador, darle nuestra opinión,
siempre es importante que seamos capaces de analizar, ¿no? Y lo que vemos es el tipo de vehículos. Vehículos industriales, camión, furgón, tractor, en las zonas rurales, Galicia es eminentemente rural, desde donde vengo, pues hay mucho vehículo rígido que no se deforma y que la posibilidad recidiva es muy grande, ¿no? Cuando hablamos de los turismos es muy importante a ver si estamos hablando de un turismo europeo, americano o sobre todo canadiense, que la mayoría de los estudios se hicieron con vehículos canadienses porque sus características de deformación, diseño y características técnicas son totalmente distintas, ¿vale? En relación a la antigüedad de los vehículos, y podremos ver en el transcurso del día, los vehículos nuevos, aparte de, evidentemente tienen elementos más rígidos, más fuertes para prepararse lo que es el habitáculo, lo que es la jaula de seguridad, pero sin embargo tiene otra serie de diseños que están preparados para deformarse, para que absorban esa energía y para que no la transmitan. Hemos visto que ya la mayoría de los todoterrenos, la mayoría ya no tienen chasis, son autoportantes precisamente para deformarse y evitar este tipo de accidentes, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la gran cantidad de todoterrenos o todocaminos se utilizan en el ámbito familiar, en carretera, fuera de trabajos de lo que es industria y las obras, ¿no? Bien. Y evidentemente cuando hablamos, pues también tenemos que analizar el peso, porque la normativa de las defensas, cuando vemos que un vehículo de 800 kilos impacta contra una barrera y tiene 4 o 5 estrellas y otro de 2.800 tiene 5 estrellas, no es que tengan la misma resistencia, sino que tienen la misma resistencia relativa y en concreto solo para ese tipo de prueba, ¿vale? Eso ocurre que tiene que estar preparado porque la energía cinética que lleva un vehículo va en función de su masa y su velocidad. Luego un vehículo que tiene más masa lleva muchísima más energía cinética y entonces su estructura tiene que ser capaz de absorber esa energía cinética. ¿Qué es lo que ocurre en un vehículo pequeño con un vehículo grande? Pues a veces nos ha tocado muchos informes, dice, pero si este vehículo no se deformó nada, su impacto fue por debajo de 4, que es lo que establece la normativa europea de defensas, hay varias normativas que están en juego. Claro, si un vehículo de 1.200 kilos pega a otro de 800, el de 800 absorbería un impacto de un vehículo de similares características. Es decir, y como la masa es distinta, puede ser que uno no llegue al umbral de deformación, no tenga ninguna deformación, pero el otro se haya deformado y lo haya desplazado y haya provocado cantidad de cosas, ¿no? Y a veces nos dicen, no es posible, pues hacemos estudios y sí que es posible, pero que tenemos que tener en cuenta cantidad de cosas que a veces no nos facilitan, ¿no? Con respecto a las piezas afectadas que a veces comentamos, y siempre que estemos hablando solo de turismos, repito, solo de turismos, lo que sabemos es que ¿cuándo hay? Pues si ha llegado a deformarse, como hemos visto, los largueros de chasis u otros elementos resistentes, significa que hay un montón de elementos, como es la defensa exterior, el absorbedor, la traviesa y la zona de unión al chasis, que hasta que llega a deformarse el larguero, si el larguero empieza a deformarse, significa que todas estas piezas ya se han deformado en más o menor medida. Evidentemente, si se han deformado es porque había una energía suficiente y no toda ha sido absorbida, ¿no? Entonces, significa que cuando se dan ciertas características, necesariamente estamos hablando de un impacto de cierta intensidad y de cierta intensidad que ya, si no tenemos más datos, la posibilidad de transmitir y de que los ocupantes tengan una sensación, un movimiento un poco brusco, sin duda es más que patente, aunque en principio no nos lo parezca, ¿no? En relación un poco a veces con los daños, nos pasan facturas simplemente, y esto es para que tengamos alguna idea, ¿no? Normalmente cuando nos encontramos los peritos y dicen, mira, es que se le pintó la defensa. Pintar una defensa de plástico, estamos hablando que está en torno a 200 euros, que es una hora de montar y desmontar, hora y media de pintura, otra de preparación, más el IVA y el material de pintura. Es decir, que cuando un golpe trasero normalmente son 200 euros, estamos hablando de la pintura. Hemos hecho indagaciones sobre las piezas que se pintan y la colisión que se reclamaba. Y en un porcentaje muy alto, estamos viendo que eso que se pintó no tenía nada que ver con la colisión que se reclamaba. Lo que pasa, y lo digo como peritos, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todos, si vamos por abajo, veremos que cualquier coche en las defensas tiene una pequeña marca. Y cuando alguien dice que me pinten la defensa, y esto si hay compañías de seguros, pues lo digo, es que va el perito y dice, vale, pero esto no tiene nada que ver con las características de este vehículo. Y el tramitador nos dice, te callas. Dice, porque para una vez que vamos a recuperar parte de lo que estamos pagando, por favor, no quiero problemas, que cuesta mucho mantener a un asegurado
que vamos a cobrar 900 euros del módulo y si tú le vas a discutir 150 o 200, mando a otro perito. Un poco, no sé si lo habéis tenido. Bien. Entonces, Bien. Entonces, simplemente era eso. Vale. Y lo que analizamos es el tipo de incompatibilidad. La incompatibilidad morfológica. La incompatibilidad morfológica es muy importante analizarla y aquí ya hemos visto varias fotografías donde en caravana, en ciudad, hay retenciones, uno frena, el otro frena, un coche se ha metido debajo de otro y me venía muy bien. Y esta que tenemos aquí, nos ocurre muchas veces que cuando hay colisiones en caravana dice, ¿cómo es posible que este tenga tantos daños y el otro no los tiene? Bueno, pues porque uno, ya veremos cómo son las defensas, pues uno estaba frenando, cuando uno frena el centro de gravedad se desplaza hacia adelante, hacia el eje delantero, el trasero se levanta y al que viene detrás le ocurre lo mismo y se mete por debajo, ¿no? Entonces, la incompatibilidad ocurre cuando uno baja el morro y el otro sube el trasero, o bien cuando se dan con vehículos de distintas características. Me vais a perdonar porque por un error nuestro no se ve muy bien. Pero aquí simplemente si somos capaces de ver, vemos que un coche se mete debajo de un todoterreno. Se está deformando, está bajando la velocidad y ahora el todoterreno es cuando la rueda empieza a moverse. Si hablamos del delta V, que es la capacidad de movimiento, este se ha deformado muchísimo y el todoterreno ha tardado en empezar y se mueve muy despacio. Bien, este accidente sería un accidente con daños muy aparatosos que nadie cuestionaría ciertas cosas. Bueno, pues ahora vamos a ver otra cosa. Tenemos aquí dos turismos donde las defensas coinciden, no tienen daños y como no se deforman, ahora fíjense, cuando el vehículo que viene impacta, enseguida empiezan ya a moverse los dos, ¿vale? En este tipo de colisión prácticamente no hay deformaciones, ¿vale? Y sin embargo hay un delta V superior en este vehículo impactado que en el otro que ha habido más deformaciones. Entonces que muchas veces no es decir tiene o no tiene. Entonces tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque aquí los elementos resistentes iniciales de la parte frontal y trasera son las defensas que tienen ese refuerzo. Antes hemos quitado una defensa y hemos visto la traviesa. Cuando esa traviesa coincide con la otra traviesa, salvo que sean a grandes velocidades, son lo suficientemente resistentes para empujar y para que se vea este comportamiento. Aquí, sin daños, estaríamos hablando a un delta V superior en el otro que había muchos daños. Es un poco para que tengamos un poco hasta donde nosotros podemos facilitar pues parte de la información si disponemos de datos, ¿no? Los métodos que utilizamos normalmente, bueno, hay una serie de programas que nos permite el marimo que hemos visto cómo se comporta hasta las vértebras. PCCRA es uno de los programas. Lo que hacemos es también cada vez hay más universidades, más centros de investigación que golpean, que llevan sensores o en los dummies, cuando son golpes de baja intensidad se hace con humanos, cuando son de cierta intensidad se hacen con dummies, pero llevan acelerómetros para saber cómo se comporta y demás. Y entonces todas las pruebas que nosotros analizamos y hacemos con programas informáticos, intentar reproducir no una colisión, sino esa colisión con esos coches, con las características que el fabricante nos dice con cada uno, e intentamos además después compararlos con los múltiples ensayos que se hacen todos en centros de investigación, ¿no? Y eso es lo que nos permite pues intentar llegar un poquito a conclusiones que pueden ayudar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, simplemente espero que la otra ponencia, que son más casuística y más breve, así que gracias por su atención. Hola, ¿esto funciona? Sí, vale. O sea, inevitablemente tengo que transformar los siniestros de baja intensidad en alta intensidad, paso del modo estático al modo dinámico, porque si no, no da tiempo, me dan llamar la atención, con lo cual tengo 5 minutos para una cosa que duraba media hora. Voy al grano. Llamo vuestra atención, había una página web, en Impenor tenemos un newsletter muy completo con mucha información, estáis todos invitados de forma gratuita a participar. Antes de continuar con mi parte, y voy a cumplir con los 5 minutos, llamo vuestra atención, un compañero ponente ha mencionado antes el estudio Ponle Freno AXA, que salió editado la semana pasada, relevante en cuanto a lo que estamos aquí hablando por un motivo muy particular. No lo tenemos en transparencia porque simplemente lo traigo aquí, podéis entrar en la página web, creo que es antena3.com, fácil. Llamo vuestra atención porque es curioso, la zona negra es Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana. Es curioso.
Fijaros la zona clara y algún puntito por el norte. Os digo, este dato hay que saber interpretarlo, como toda estadística y todo estudio. Nos dice que la media nacional de porcentaje de siniestros dentro de los siniestros que reclaman lesiones, no quiero hacer mío este estudio, no es mío, simplemente es una llamada de atención porque en cualquier caso esto hay que analizarlo, ¿vale? El porcentaje, o sea, la media que supone la reclamación de cervicalgias o dolores cervicales o whiplash o como lo queremos llamar, está en 42,73% dentro de los siniestros con lesiones, ¿vale? Curioso. Comunidad Valenciana, 43,57. Andalucía, 49,82. Comunidad Murciana, 59,42. No me remito al dato, me remito al color. Hay que ver. ¿Y qué pasa en el resto de España? No hay la misma proporción. Eso hay que, por lo menos, mirarlo. ¿Qué está pasando? Bueno, no doy la conclusión, os la doy para que la saquéis vosotros. Vale. Una vez dicho esto, paso a la intensidad. Insisto, si corro demasiado puedo dar lugar a un siniestro. Os pido 1000 disculpas. Estamos en ello todos. Vale. Casuística. Ayúdame, ¿vale? Vamos a ver. En un siniestro, esto es casos particulares, anécdotas y demás, ¿eh? En un siniestro puede haber un siniestro donde se declare que por una causa culpa contrario no haya colisión. Puede pasar. Y puede haber una deceleración brusca y una frenada intensa. Y puede haber una reclamación, llamémosle de cervicalgia o de otro tipo de lesión. Importante separar la frenada brusca, el movimiento hacia adelante inercial, o la colisión por alcance, el movimiento inercial hacia atrás, o la colisión lateral. La colisión lateral siempre hay que interpretarla, siempre hay que saber cuál ha sido el vector que ha incidido en el movimiento lateral. Ojo, ese vector es una componente vectorial que sale de ese impacto, no es la deceleración, es la componente lateral. Vale. Entonces, hay una serie... Ya lo has visto. No. Bien, muy rápido. Utilizamos muchas veces para entender la intensidad o para comparar la intensidad de una frenada brusca simplemente el examen de conducir, que cumple una normativa y que esa normativa me está diciendo que en una frenada de 12 metros a 50 km por hora no debe haber lesión. Es una frenada intensa en condiciones normales. Tengo que detenerme. Bien, voy a saltarme cosas. Simplemente deciros que podemos comparar y en la comparación hay un método de estudio y un método de cálculo, ¿vale? Saltaré. Colisión quad-coche. Estamos hablando de dos vehículos con gran diferencia de masa. Para conseguir un delta V en el coche, o sea, que un ocupante dentro del coche reciba un delta V, una diferencia de velocidades de 10 km por hora, o sea, vamos a hablar de que estamos en torno a un umbral de afección, de dolor, de lesión. No tratamos en la clínica, siempre desde el punto de vista de la información a quien tiene que interpretar eso, que sois vosotros. El quad debe producir un impacto a 55 km por hora. Vamos a analizar, desde el punto de vista técnico-pericial, la morfología de los daños. ¿Qué daños debe tener ese quad? No puede ser que no tenga daños. Interpretar los daños materiales es importante. Voy a saltar muchas cosas, os pido 1000 disculpas, ¿eh? Una reclamación de este tipo se nos dan, simplemente un quad colisiona con el coche de antes, que es la familia, que iban de paseo, frena, le da un toque, no hay daños por ningún lado, pero todos los ocupantes del turismo, un Renault 19, van con lesiones, pero en el quad ni hay daños ni hay lesiones. Entonces, nosotros lo que intentamos reproducir qué es lo que hubiera podido pasar y además esto está a 55 km hora y lo que hemos visto aquí son impactos, porque este es a 50 km hora, que viene a coincidir con las simulaciones informáticas que hemos realizado, ¿vale? Evidentemente es un dummy, ¿vale? Un inciso. Estas son crash, test, son ensayos, son vídeos, una recopilación base de datos brutal que hay ahora mismo. Pero nosotros utilizamos PC Crash, Madimo, VCrash, Aras 360, todos los programas que hay disponibles hoy en día. Estos programas conocemos las masas, conocemos las circunstancias, conocemos los coeficientes de rigidez de los materiales y podemos calcular la energía necesaria para deformarlos y cuánto deformarlos. Podemos entender ese movimiento y es más, podemos volcarlo en un entorno 3D más fácilmente interpretable y visionable. Una colisión de un ciclomotor, evidentemente, contra un furgón cargado, etcétera, etcétera, con 3 ocupantes que nos reclaman 3 lesiones por whiplash,
o por cervicalgia, pues evidentemente hay que analizar qué velocidad debía llevar el ciclomotor para mover ese camión cargado de chatarra y moverlo de forma brutal, de forma que en un alcance por detrás se produjese la hiperextensión, hiperflexión. Nosotros lo que intentamos es entenderlo y transmitiroslo. Es decir, esto ha pasado, o en el peor de los casos conocidos, el hecho objetivo que trasladamos a la sala es qué es lo que conocemos, qué es lo que sabemos que pasó así, pero también podemos saber lo que no pasó y podemos confirmar qué es lo que no pasó. Aquí hay, perdón, una simple marca. Esto no es metálico, es plástico. Solo hay una simple marca. La versión que nos daban era, el del ciclomotor decía, el camión da marcha atrás para incorporarse en la vía. Los del camión, que era un camión mayor a este, pero esto es muy antiguo, todavía no teníamos modelizado todas las bases de datos, pues decían que el chico les alcanzó por detrás. Vuelve a tu sitio. Miro a Eduardo porque los que me conocen por esta zona saben la intensidad y la forma de transmitir. Y muchas veces también veis los informes que dicen, son 80 folios de informe para una biomecánica de baja intensidad. El juez dice, ¿esto qué es? El forense dice, yo con ver las fotos me sobra y quiero interpretar esos daños. Es que también hay que entender qué es lo que ha pasado, cómo se ha podido producir. Y decía antes que también sabemos, o podemos justificar, o podemos entender la hipótesis más desfavorable, que es el hecho objetivo conocido que sabemos no pasó. Un segundito y rápido. El hecho objetivo, lo sabemos que es cierto, que sabemos no pasó. Y no pasó, pues que no se deformó el paragolpes. Y el paragolpes está homologado. Y sabemos qué resistencia, equivalencia en el ensayo de péndulo debe resistir en energía. Energía, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Transmitimos a velocidades. Podemos empezar a hablar de delta V, podemos empezar a hablar de diferenciales. Exacto. Bueno. Un roce en un ciclomotor. Simplemente son casos de estos donde un ciclomotor impacta contra un coche, no hay daños por ningún lado, el coche tiene una marca en la aleta de que el ciclomotor ha ido a pasar entre dos coches y le ha tocado, y solo 4 o 5 personas jóvenes entre 20 y 23 años, casos no es un caso, son muchos donde los 5 estudiantes salen diciendo todos con cervicalgia, el ciclomotor no tiene nadie. Simplemente para entender lo que decimos, ¿qué podría haber pasado? Dice, una colisión a 40 km/h provocaría un delta V inferior a 4 km/h en el del coche. Y las consecuencias serían estas. Hay muchas pruebas de laboratorio, igual que este quark que hemos visto, cómo se comporta y qué ocurre cuando un ciclomotor o una motocicleta de ciertas características impacta contra un coche a 40 y se destroza. Son totalmente coincidentes. Antes hemos puesto el ejemplo en vivo y el ejemplo en el ordenador, que eran similares. Estamos en tiempo de descuento, os pido mis disculpas. Creo que el árbitro nos dará un margen. Bien, colisión en marcha atrás. En el siguiente. Fijaros el movimiento de los vehículos y ahora fijaros la diferencia, hay un dummy. Aquí dentro hay un dummy que se mueve. No sé si lo veis bien. Fijaros el movimiento de la cabeza, eso lo opuesto es una marcha atrás. Fijaros cómo se ha movido y aquí tenemos cinturón, ¿no? Sí, correcto. Aquí tenemos cinturón, ¿vale? Esta colisión sería similar a una colisión por alcance, es decir, el comportamiento no es hacia atrás estirar, sino hacia adelante. Teóricamente, en una colisión por alcance, el delta V, según los estudios al que nosotros hacemos referencia y no los cuestionamos ni nos pronunciamos, hablan de que sería un delta V de 24 km/h. Para que este vehículo rojo tuviese un delta V de 24 km/h, el vehículo que impacta marcha atrás debería tener más de 40 km/h. Bien, es un poco para que sepamos de qué estamos hablando. Y tenemos cantidad de colisiones de esta donde no se ha marcado ni la pintura, ni se ha hecho nada, y reclaman todos cervicales. Y casualmente las declaraciones te vas enterando de que parece, no saben si había gente 1 o 2 y luego había 5, porque no cabía más. Importante, reitero, entender que el movimiento del vehículo es una velocidad, ¿vale? Y esa velocidad se puede analizar en el instante del toque enganche de formación de los materiales. Ahí podemos saber, es la velocidad necesaria o equivalente a energía para deformar esos materiales en el enganche. Pero lo importante es saber qué delta V se transmitió a los ocupantes, que no es el movimiento del vehículo, es cómo se movió el ocupante dentro del vehículo. Voy traduciendo nada más lo que queremos decir. Diferencia de alturas. Estamos en una colisión por alcance de un vehículo turismo que se mete por alcance detrás de un camión. Hay una barra antiempotramiento que está a esta altura, pero fijaros que los elementos resistentes... Hemos visto que lo que nosotros hemos simulado informáticamente de accidentes que hemos tenido coincide con las pruebas que se han hecho, ¿vale? Bueno, me dicen que vayamos cortando, seguimos acelerando.
Sabía que esto iba a crear polémica, nos hemos guardado alguna carta para después, ¿eh? Bueno, hay diferencia de alturas, ve pasando José Luis, por favor, para que veas. Aquí hay una cosa muy importante y me paro aquí. José Luis ha hablado antes de la rigidez de los materiales. Todos los ponentes han hablado de ello. Es importante entender cómo se transmite esa energía. Ojo, el vehículo lleva una masa, ¿eh? ¿Cómo se transmite esa energía al vehículo que se colisiona? Es decir, si en un camión cuya estructura está pensada para aguantar masas, o sea, un transporte, una carga, pues se calcula esa resistencia estructural para aguantar todo eso. O sea, la función es otra, distinta. Si hay compatibilidad de alturas entre esos perfiles, entre esas estructuras, toda esa masa de este camión en movimiento se transmite. Hay un empuje, hay mucha cantidad de masa o impulso mecánico. Masa por velocidad más masa por velocidad es igual a masa por velocidad, ¿vale? Cuando no hay compatibilidad de alturas, lo que se produce es la cabina se metió por debajo del chasis del vehículo precedente y deformó hasta que pudo terminar de absorber energía al material. Aquí lo que pasó fue un alcance y se deformó la cabina brutalmente, evidentemente. No estamos hablando de baja intensidad, lo dije al principio, hay que entender lo que es la baja intensidad y lo que son siniestros de baja intensidad. Argumentaciones técnico-jurídicas, vamos a ver. No, quédate, voy a ir solamente al resumen. Vuelve atrás, por favor. Ahí, no. Bueno, básicamente, son argumentaciones, todos los ponentes han comentado algo, cosas que se suelen producir en sala. Vamos a ver, que los vehículos modernos son muy rígidos y se deforman poco. No, si son rígidos, en una colisión se deforma poco porque todo lo transmite. Si aquí lo que pasa es que los vehículos tienen elementos de seguridad pasiva por diseño de su ingeniería, precisamente para absorber energía que le llegue menos a los ocupantes. Es todo lo contrario. Es decir, si hay un paragolpes, una traviesa, un absorbedor con sus flejes de deformación que está diseñado para absorber energía, le llega menos. O sea, hay que entender esa deformación de esos materiales para entender cómo le llega esa deformación. Es todo lo contrario. Vamos a ver. Si tenemos un siniestro donde tenemos un paragolpes dañado pero no su traviesa, ¿vale? Sabemos que ha habido absorción de ese paragolpe con su absorbedor pero no su traviesa y ahí se ha quedado el impulso. ¿Cuánto se ha movido? ¿De qué forma se ha movido? Tenemos que analizarlo en su dinámica. Aquí tenemos un alcance trasero a baja velocidad de dos camiones donde no hay intensidad, no hay movimiento y fijaros cómo se ha trasladado. No se ha desplazado el vehículo. Dale rápido. Si hay cierta energía y no se deforma, esa energía se transmite. Es decir, el vehículo impactado tiene que moverse. Y si estamos en un paso de cebra donde un vehículo ha impactado a otro y no ha habido deformación porque las estructuras no estaban diseñadas para ello, necesariamente tiene que haber posiblemente algún peatón que ha salido mal parado. Salta. Vale. Vamos a ver. Todos los estudios, la típica pregunta, ¿no es más cierto que usted sabe, hay algún letrado aquí, algún juez, que cuando tenemos un impacto que se transmite, hay un enganche de remolque, un enganche o un paragolpes de hierro, típico vehículo americano, o un vehículo industrial que tiene una barra rígida antiempotramiento? ¿No es más cierto que usted sabe que cuando hay una colisión de estas características se transmite toda la energía directamente o incluso se multiplica 2,5 veces? Estos argumentos sí, hay que estudiarlo, pero ojo, si hay elementos deformables, precisamente están para eso, para minimizar esa transmisión. Eso es lo que podemos decir. En cuanto a la tecnología actual, he comentado antes que tenemos herramientas, no solamente calculadora e inteligencia, sino también herramientas informáticas muy potentes que nos permiten trasladar ese conocimiento de los materiales, de su cálculo, estructura por elementos finitos, y sabemos cómo se va a deformar más una estructura en una zona que en otra. Habitáculo de pasajeros indeformable, entre comillas, siempre, o zona de resistencia trasera, siempre está pensado para absorber energía. Cuando hay un frenazo se mete por debajo. ¿Por qué casualidad siempre los spoilers inferiores están dañados? ¿Por qué casualidad? Es que están pensados para eso, para minimizar. Muchas gracias por vuestra atención. Están tosiendo.